estuvimos considerando cómo Jonás, después de que el pez lo vomita, dice la Escritura que arrepentido de su desobediencia, él va y pregona contra Nínive tal como Dios se lo había mandado. Y después vimos también cómo la ciudad de Nínive es receptiva a la palabra de Dios. Y dice la Escritura que se arrepienten de sus pecados y se convierten de sus malos caminos. Y después vemos, hermanos, la cereza en el pastel. Vemos cómo Dios, que es grande en misericordia, Dios que es amplio en perdonar, al ver cómo la ciudad se arrepiente y se convierte, decide no destruirlos como originalmente había planeado. Dios perdona a Nínive y no envía el juicio sobre ella. Y a lo mejor, hermanos, uno esperaría, como en las películas, que este fuera el final del libro de Jonás. Que aquí terminara la historia. Un final feliz, como de telenovela. Un final donde Jonás se vuelve a Dios, donde la predicación es exitosa, donde toda una ciudad se convierte y donde Dios es glorificado. Sería lo más hermoso que aquí terminara todo. Pero no es así. Extrañamente, lo que debió ser motivo de alegría y de júbilo para el profeta Jonás, resultó ser, hermanos, un disgusto y enojo para él. La lección, hermanos, que vamos a estudiar, la he titulado tal como Dios lo dijo y como Dios le pregunta a Jonás. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? En el capítulo 4, dice la Escritura, versículo 1, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. El capítulo 3, versículo 10 de Jonás termina diciendo precisamente cómo la ciudad de Nínive se convierte y cómo Dios se arrepiente del mal que había planeado hacerles. Es decir, del juicio, del castigo que iba a traer sobre ellos por sus muchos pecados. Y luego comienza el capítulo 4, versículo 1, diciendo que esto que había sucedido causó en Jonás un disgusto extremo. La Biblia textual traduce, pero esto desagradó a Jonás y lo enojó en gran manera. Qué extraño, ¿no? Qué difícil de entender, aún a pesar de las circunstancias y lo que explicaremos en un momento, pero es difícil entender esta reacción, este carácter, esta personalidad de Jonás al ver lo que había sucedido con Nínive. Por lo que vemos, hermanos, aquí, Jonás estaba disgustado por lo que uno se hubiera imaginado hubiera sido causa de grande gozo. Es decir, el éxito de su ministerio al llevar un mensaje de parte de Dios. El éxito a la predicación que él mismo fue portavoz. El éxito, hermanos, al ver a las personas humilladas ante Dios y cómo decidieron cambiar y cómo dice la Escritura, hasta el rey mismo y los nobles se vistieron de cilicio, se humillaron y exhortaron a todo el pueblo que hicieran lo mismo. Hermanos, si algo entristece o si algo decepciona a quien predica el mensaje de Dios, es la dureza de los corazones y el rechazo a la palabra predicada. Cuando uno se da cuenta que hay personas que escuchan la palabra de Dios y la entienden, pero simplemente endurecen su corazón y no quieren hacer caso a la palabra y deciden no obedecerla, esto frustra. Esto entristece. Uno se siente impotente porque no hay más que uno pueda hacer que hablarles y predicarles la palabra. Uno no puede obligar a nadie. Pero por el contrario, si algo nos llena de profundo gozo, es precisamente la conversión de los pecadores. Son dos cosas totalmente opuestas, dos sentimientos extremos que aquel que predica la palabra puede experimentar. Y por eso, hermanos, se nos hace tan increíble la reacción de Jonás.
Dice aquí la Escritura, hermanos, que él está disgustado por el arrepentimiento de los ninivitas y por la misericordia de Dios mostrada hacia ellos. Él no quería que esto sucediera. Él lamenta que esto haya pasado. Para el profeta Dios se equivocó. Para el profeta Dios actuó de una forma incorrecta al evitar la destrucción de Nínive. Y esto le puso de muy mal humor. Él está irritado, está enfurecido. ¿Cómo fue posible que Dios los perdonara? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no cumplió con su palabra de destruirlos? ¿Por qué? Porque no envió fuego del cielo y acabó con Nínive. Él está muy enojado, dice la Escritura. Hermanos, a veces escuchamos de personas que se enojan contra Dios, que reclaman a Dios, están molestos con Él y aún a veces hay quienes hasta maldicen a Dios por diferentes razones. Porque Dios a veces actúa de cierta manera y ellos esperaban otra cosa diferente, o porque Dios no actúa, en fin. Hay quienes a veces siempre tienen una causa justificable para reclamar a Dios, para estar molestos contra Él. Y así, hermanos, es el caso de Jonás. Él está muy molesto por lo que Dios no hizo, porque Dios no destruyó a los ninivitas como originalmente Él había dicho. Y en el versículo 2, note usted, hermanos, lo que dice la Escritura. Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová. Y noten, hermanos, la actitud con la cual él se dirige a Dios. Dice, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Por eso yo hice lo que hice, le está diciendo a Dios. Hermanos, yo veo a Jonás dirigiéndose a Dios, porque no me parece tanto una oración lo que él está haciendo. Él se dirige a Dios de una manera atrevida, de una manera casi desafiante, como al tú por tú con Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí de Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Y esto lo dice Jonás, más que como ensalzando las virtudes de Dios, como un reclamo hacia su personalidad. Él dice, hermanos, que cuando aún estaba en su tierra, cuando aún estaba en su casa, probablemente en Gadefer, donde era el pueblo donde él vivía, y él dice, cuando él estaba ahí, él ya había previsto, dice Jonás, que todo esto iba a pasar. Yo sabía que esto iba a suceder. Yo estaba seguro que esto iba a acontecer. Y te lo dije, Dios. Te dije que así iba a ser la cosa contigo. Y no me escuchaste. Y mira, aquí está, yo tenía la razón. Así como yo dije, así pasó. Enojado con Dios. Molesto por cómo Él había actuado. Yo te dije que los ibas a perdonar. Y eso no iba a estar bien a los ojos de Jonás. ¿Cómo vas a perdonar a los asirios? ¿Cómo vas a perdonar a los enemigos de tu pueblo? Por eso yo no quería ir a predicar. Por eso yo me levanté a huir de Tarsis. Hermanos, él justifica. Él está diciendo, yo hice bien en subirme a esa nave y huir lejos de tu presencia. Porque esto precisamente era lo que yo sabía
qué iba a suceder y así aconteció. Como diciendo a Dios, hubiera sido mejor que tú me hubieras escuchado a mí y no yo a ti. Jonás, hermanos, se muestra muy insolente al hablar con Dios. Casi está reprochándole a Dios su carácter. Está reprochando a Dios sus juicios. Está reprochando a Dios su inteligencia, su sabiduría, su amor, todo. Como diciendo a Dios, tú estás mal, yo estoy bien. Jonás le dice a Dios que lo conoce: yo te conozco. Yo sé cómo eres. Yo conozco tu carácter. Yo conozco tu inclinación a perdonar. Y ¿sabes qué, Dios? Eso no me gusta de ti. Eso no me agrada. Por eso renuncié y huí. Porque esto era precisamente lo que yo no quería que sucediera y sucedió. Jonás, hermanos, detesta que Dios perdone a la gente cuando se arrepiente. Yo no sé, hermanos, hasta dónde llega a veces el odio, el aborrecimiento hacia ciertas personas que uno puede llegar a ser capaz. Yo en lo particular, hermanos, y no que yo sea perfecto, nunca he experimentado un sentimiento como Jonás. A veces hay personas que no son tan agradables por su carácter, pero eso es muy diferente a que uno desee el mal, que Dios descargue su ira, su furia contra tales personas. No, por supuesto que no. Pero en el caso de Jonás, siendo profeta de Dios, él, en vez de estar contento, él está muy furioso por lo que ha sucedido con Nínive y por el carácter de Dios. Hermanos, los asirios particularmente habían sido enemigos acérrimos del pueblo de Israel y aún de Judá también. Y los israelitas esperaban, pues, no la compasión de Dios, no esperaban la salvación de Dios para tales personas. Ellos esperaban la venganza de Dios, la ira de Dios. Ellos esperaban que fuese severo, que los destruyese a todos. Así que al mostrar Dios misericordia con los asirios, uno de los peores enemigos de su pueblo, pues eso era algo que parecía totalmente erróneo para cualquier israelita, y particularmente aquí para el profeta Jonás. Pero yo me pregunto, hermanos, ¿a Jonás le hubiera gustado ser tratado por Dios de la misma manera que él estaba exigiendo que Dios tratara a los ninivitas? ¿Le hubiera gustado que Dios actuara así con él? Siendo él también rebelde, siendo él desobediente, siendo él un profeta suyo que no hizo caso a la palabra de Dios. No, ¿verdad que no? A veces deseamos, hermanos, que Dios sea duro, sea severo con los demás, pero cuando se trata de uno mismo no es el mismo pensamiento. Ahí ya no somos consecuentes. Y Jonás tenía que recapacitar en cómo Dios había sido bueno con él. Él no tenía cara, él no tenía derecho a exigir o a demandar de Dios un juicio así para los ninivitas cuando Dios mismo no había actuado de esa manera con Jonás. Hermanos, solamente porque Dios es tardo para la ira es que Jonás no fue destruido cuando él fue rebelde y huía de su presencia. Una y otra vez, enésimas ocasiones, Dios concedió a Jonás la oportunidad de arrepentirse y de volverse a él. Y no lo destruyó. Y aún en este preciso momento, hermanos, Dios está dando una nueva oportunidad más a Jonás.
Y a veces, hermanos, somos muy injustos y somos, hermanos, inconsecuentes en la forma de pedir a Dios que actúe. En el capítulo 2 nosotros estuvimos estudiando, hermanos, cómo Jonás ora agradecido y arrepentido a Dios desde el vientre del pez. Y cómo dice la Escritura, hermanos, que Dios escuchó a Jonás cuando estaba en el seno del Seol. Cuando ya estaba, hermanos, a punto de desvanecerse. Cuando estaba a punto de morir, dice la Escritura que Dios escuchó su oración. Y Dios envió aquel pez y lo rescató. Y le dio una nueva oportunidad de vida. Pudo haberlo dejado que se perdiera, pero Dios lo rescató. Pero ahora, hermanos, que Dios rescata a los ninivitas y que les da esa nueva oportunidad que también le dio a Jonás, Él no está contento con ello. Y se molesta mucho. Dice en el versículo 3, hermanos, dice Jonás: ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Mejor me es la muerte que la vida. ¿Cómo puede alguien llegar a decir, a expresar tales cosas a Dios? Jonás, hermanos, no quiere saber ni enseñar más de la gracia de Dios. Él solo quiere al Dios severo y vengativo. El Dios que arrasa con los enemigos de Israel. Ese es el Dios que le gusta. No al Dios bueno que perdona. Quiere a un Dios, hermanos, que no muestre compasión alguna con los gentiles. Un Dios que los aniquile de sobre la faz de la tierra. Pero como Dios se ha mostrado misericordioso y bueno y los ha perdonado, Él ya no quiere saber nada más de su ministerio. Él ya no quiere saber más de su vida. Él ya no le agrada esto. Y dice: mejor mátame. Mejor quítame la vida. Estoy molesto. Ya no quiero seguir así. Quítame la vida, por favor. Sí, hermanos. Es terrible hablar de esta manera. Es terrible decirle a Dios que no estamos de acuerdo con su proceder y que así no queremos la vida y que preferimos morir. ¿Cuántas veces las personas a veces caen en esta situación, en esta condición? Si algo no les gusta de su vida, si algo a su parecer no está bien en la forma en que Dios actúa, dicen: ¿qué caso tiene vivir así? Pero expresarse de esta manera, hermanos, no está bien. Es terrible, es estar juzgando a Dios. Es como decirle a Dios: tú estás mal. Y la forma en que tú gobiernas, en la forma en que tú actúas como Dios, no es la mejor. ¿Qué caso tiene vivir en este mundo si tú actúas así? El enojo de Jonás es tan grande que no se fija en lo que habla. La ira y la necedad, hermanos, lo dominan al grado de que lo llevan a altercar contra Dios. Qué feo es, hermanos, cuando nos enojamos. Qué terrible es muchas veces para el ser humano, sobre todo cuando, como Jonás, a veces nos dejamos llevar y nos dejamos gobernar por estos impulsos de enojo, de ira, de coraje, de frustración. Y hablamos y decimos y actuamos de la manera en que no debemos de hacerlo. Nosotros somos cristianos. Servimos al Dios verdadero, al Dios todopoderoso. Nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Y cuando actuamos así, movidos por el enojo y hablamos de esta manera, no reflejamos el carácter de Dios. No reflejamos, hermanos, nuestra vida espiritual como cristianos. No. Jonás no se fija en lo que habla.
se comporta neciamente y dice cosas, hermanos, terribles. En el versículo 4 dice Dios: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? A lo mejor Dios, hermanos, pudo haberle concedido, ya para que se callara la boca, te concedo tu petición. Y pudo en ese mismo instante haberle quitado la vida, como lo hizo con Ananías y Zafira, ustedes recordarán en Hechos 5, o algunos otros que encontramos en la historia de la Escritura. Dios pudo haber actuado de esa manera con Jonás, pero no lo hizo. Y cuando le dice: haces tú bien enojarte, Dios le está dando una nueva oportunidad a Jonás de que recapacite y se arrepienta de lo que él está haciendo y diciendo. ¿Haces tú bien en enojarte? Es una pregunta muy importante, hermanos, que necesitamos nosotros considerar y reflexionar. Jonás necesitaba meditar en lo que Dios le estaba diciendo. ¿Es correcto que actúes así, Jonás? Es lo que está diciendo Dios. ¿Tú crees que está bien que te enojes de esa manera? ¿Es correcto que te enojes por hacerle bien a los ninivitas? ¿Por mostrarles misericordia cuando se arrepienten? ¿Esto para ti es una monstruosidad, Jonás, que yo actúe de esa manera? Sí, hermanos, Jonás está siendo cuestionado por Dios para que él reflexione y entienda que no está bien lo que él está haciendo. Dios le está diciendo a Jonás: tú Jonás, siendo una criatura, haces bien en enojarte con tu Creador. Tú, Jonás, siendo un gusano, un tiesto de la tierra, haces bien en enojarte con el Dios del cielo. Tú, que has recibido misericordia de una manera tan extraordinaria y que apenas has sido vomitado por el pez, ¿haces bien en enojarte cuando yo muestro misericordia para con otras personas? ¿Haces bien tú, Jonás, que siendo profeta deberías tener en tu corazón el bien de las almas perdidas? ¿Haces bien en enojarte? ¿Haces bien cuando tu ministerio fue el medio de conversión para el arrepentimiento de miles de personas? ¿Tú crees que haces bien en estar enojado? ¿Hay alguna causa justa para tanta ira en tu corazón? Le está diciendo Dios. En realidad, hermanos, por donde le busquemos, no hay razón alguna que justifique el enfado de este profeta de Dios. No lo hay. Él estaba mal. Y aunque Jonás, hermanos, no respondía a la pregunta que el Señor le estaba haciendo, todos sabemos que él estaba totalmente equivocado. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? No, Jonás no hacía bien. No hacía bien. Y esto es algo, hermanos, que es digno de considerarse por cada uno de nosotros. El enojo forma parte de la vida de las personas. Lamentablemente, en todo el mundo, el enojo lleva a las personas, repito, a pensar, a decir y a hacer cosas lamentables, cosas totalmente erróneas. Aún muchas veces nosotros, al igual que Jonás, como siervos de Dios, enfurecidos por diferentes circunstancias por las cuales no hacemos bien en enojarnos, actuamos incorrectamente. Yo le pregunto, por ejemplo, a los jóvenes: ¿haces bien en enojarte tanto con tus padres?
¿Tú crees que haces bien? ¿Se enojan los hijos con los padres? ¿Se molestan con ellos? ¿Cómo actúan? ¿Les has gritado? ¿Les has ofendido? ¿Les has faltado al respeto? ¿Tú crees que haces bien? ¿Por qué te enojas tanto con tus padres? ¿Tú crees que haces bien en enojarte con ellos? ¿Qué es lo que te disgusta? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Las reglas que ellos ponen? ¿Los límites para que nada malo te pase? ¿Las órdenes que ellos te dan? ¿Qué es lo que te molesta? ¿Que no cumplieron tus caprichos, tus deseos? ¿Y eso te enoja, te enfurece y te da derecho a hablar de la manera que hablas? ¿Haces bien en enojarte tanto con ellos? ¿No dice el Señor, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra? Es una pregunta importante la que hace Dios. ¿Haces bien en enojarte tanto? Por supuesto que no hacen bien. Al contrario, hacen mal. Muy mal. Y eso no agrada a Dios. ¿Haces bien en enojarte tanto con tu cónyuge? Es una pregunta interesante, hermanos. ¿Cómo actuamos cuando nos enojamos? ¿Nos dejamos llevar y damos rienda suelta a nuestra lengua, a nuestra boca y le ofendemos y le faltamos al respeto y le tratamos indecorosamente y no nos importa cómo hablamos, cómo nos expresamos? ¿Cree usted, hermano, hermana, que hacemos bien? Dios pregunta esto. ¿O hace bien usted en enojarse tanto con los hermanos? ¿Con el predicador? ¿Con los ancianos? ¿Con alguna hermana en particular? ¿Hace bien? ¿Por qué te enojas tanto? ¿Qué hay, verdad, en todo esto que justifique tu enojo y a veces la forma en que se actúa enojado? Las cosas que decimos porque estamos enojados. Y si no lo decimos, lo pensamos. ¿Hacemos bien? No, hermano, no hacemos bien. No hacemos bien. ¿Haces bien en enojarte tanto con Dios? Porque a veces hasta Dios la lleva. ¿Sí? El problema fue con algún hermano y Dios la lleva. El problema fue con los padres y Dios la lleva. ¿Verdad? ¿Hacemos bien? No, hermanos. ¿Alguna vez alguien entre los presentes ha dicho en un ataque de ira, de furia, ¿para qué nací? ¿Para qué nací? En forma de reclamo. Odio estar vivo. Preferiría estar muerto ahora mismo. ¿Alguna vez ha visto su vida como una desgracia? ¿Se ha quejado tal vez de los padres que le tocaron o del marido o la mujer con quien se casó? ¿Ha culpado a Dios de sus desgracias? Hermanos, cuidado, mucho cuidado. Esto es precisamente lo que estaba haciendo Jonás con Dios. Tal vez era otra la razón, pero el resultado es el mismo. Él estaba muy enojado y su enojo lo llevó a actuar de una manera
grosera, irrespetuosa hacia Dios. Y eso está muy mal. Dios no se lo dice. Dios se lo pregunta para que Él solo lo reconozca y se dé cuenta hasta dónde había caído. A veces cuando uno es joven, hermanos, es muy fácil a veces molestarse. Uno cree que tiene el derecho a todo y que nuestros padres o que las personas que están a nuestro alrededor están obligados a cumplir todo lo que queremos, nuestros caprichos, nuestros deseos, y si no hacen lo que nosotros queremos, entonces yo me enojo mucho con mis padres y ellos van a experimentar lo que es un hijo enojado con ellos. Y entonces mis padres tienen que hacerme caso y tienen que hacer lo que yo quiero. ¿Pero hacemos bien? No, no hacemos bien. Y lo mismo, hermanos, aplica en diferentes áreas de nuestra vida. En la iglesia, en la escuela, en el trabajo. No hacemos bien. El enojo no es la forma correcta, hermanos, en tratar las circunstancias, las cuestiones, las problemáticas. No es con el enojo. En Santiago 1, versículo 19, dice la palabra de Dios: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Pero desafortunadamente, hermanos, cuando el hombre está enojado, está furioso, en vez de ser tardo para hablar, es pronto para hablar. Y en vez de ser pronto para oír, es tardo para oír. Está enojado y no escucha, está enojado y habla de más. Y cuando eso sucede, hermanos, tal persona no puede obrar la justicia de Dios. Las cosas buenas de Dios no se pueden manifestar en la vida de esa persona, porque la ira, el enojo, no permite que eso suceda. En la primera Timoteo capítulo 2 verso 8 dice Pablo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. ¿Y qué es esto? Dice: sin iras ni contiendas. Porque la ira, hermanos, el enojo afecta nuestra relación con Dios. No podemos orar a Dios así. Dios no atiende nuestras oraciones teniendo en nuestro corazón esa clase de sentimientos. En Colosenses capítulo 3 verso 8 también dice Pablo: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Debemos desechar todas estas cosas, quitarlas de nuestra vida. Yo sé que a veces no es fácil, como veíamos ahorita en el estudio, pero tenemos que hacerlo. Con la ayuda de Dios tenemos que hacerlo. Con la palabra de Dios debemos de hacerlo. Si es algo con lo que yo estoy batallando, con mi carácter explosivo, con esa facilidad de enojarme de un momento a otro, si soy como la pólvora seca que exploto rápidamente, hermanos, yo tengo que considerar la enseñanza de Dios particularmente que habla sobre este tema. Y yo tengo que buscar ayuda también con personas de mi confianza, con los hermanos en la iglesia, con hermanos maduros, hermanos que yo sé me van a ayudar, me van a dar un buen consejo. Y Dios pone medios alrededor de mí para que yo pueda superar ese problema tal vez que tengo de mi carácter, de mi enojo, de mi lengua suelta muchas veces. Por supuesto que se puede superar con la ayuda de Dios. Dios no va a decir: quita de ti algo que no se puede quitar. Si la palabra de Dios lo dice, es que es posible hacerlo. Con esfuerzo, con dedicación, empeño, pero se puede.
se puede lograr. ¿Hacemos bien en enojarnos? Hermanos, si somos honestos, la respuesta debe ser no. No hacemos bien. Y aunque el enojo, hermanos, muchas veces es un sentimiento inherente a nuestra naturaleza, y a veces hay causas justas por las cuales uno a veces se enoja, en la mayoría de los casos, el enojo es totalmente injustificado. El enojo, hermanos, no es el camino correcto para manejar los problemas. El enojo no es la forma correcta de corregir a los hijos que hicieron algo mal. El enojo no es la forma correcta para dirigirse a los padres cuando no estamos de acuerdo con ellos. El enojo no es la forma correcta de hacer cambiar a un cónyuge que es desconsiderado. El enojo, hermano, no es la forma correcta de reaccionar cuando alguien peca contra nosotros. El enojo no es la forma correcta de corregir a un hermano que se ha descarriado. El enojo no es la forma correcta de predicar la palabra de Dios. El enojo no es la forma correcta de dirigir a la iglesia. El enojo no es la forma correcta, hermanos, de actuar en nuestra vida. No debemos actuar con enojo. Cuando Dios dice, haces bien en enojarte tanto, debemos recordar, no hago bien. No hago bien. Y no hacemos bien, hermanos, porque como dice Santiago, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Jonás no puede ver lo que Dios está haciendo porque está cegado por su ira. Dios está actuando de una forma maravillosa, hermosísima. Dios está expresando lo que es. Ese Dios en el cual creemos, ese Dios verdadero, hermanos, tiene un carácter bellísimo para con aquellos que se arrepienten y se convierten. Pero Jonás no ve esto porque está enojado. Su enojo lo ha cegado a la bondad de Dios. Le hizo olvidar la misericordia y la gracia de Dios mostradas repetidamente hacia su persona. Nada bueno se produce cuando nos enojamos como Jonás. En Eclesiastés capítulo 11, versículo 9 dice, alégrate joven en tu juventud y toma placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Hay una edad en que el niño deja de ser niño y ahora es joven, ahora es adolescente y ahora Dios ya le toma en cuenta lo que hace. Por eso dice el versículo 10, quita pues de tu corazón el enojo. Y es que los adolescentes y los jóvenes a veces tienen esa tendencia a ser rebeldes, a ser enojones y a actuar impulsados por el enojo. Dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Son pasajeros y vas a tener que dar cuenta a Dios de lo que has hecho, de lo que has dicho y cómo has manejado tus emociones y tus impulsos. Vas a darle cuenta a Dios. Dice también en Proverbios 29, versículo 11, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. ¿Sí? No somos de palo para no sentir. Muchas veces sentimos, pero hermanos, a través de la sabiduría de Dios, a través del Espíritu Santo, podemos nosotros sosegar la ira, controlarla, dominarla y no permitir que ella domine nuestro cuerpo y nuestro hablar y nuestro pensar y nuestras acciones. Dios, hermanos, está nuevamente tratando de salvar a Jonás con esta importante pregunta: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y exactamente lo mismo Dios está tratando de hacer con todo aquel que, al igual que Jonás, alguna vez la ira lo ha dominado
y le ha hecho actuar y decir cosas que no debía. Dios quiere salvarle también a usted, hermano, hermana y amigo que nos visita. ¿Quién puede decir que nunca se ha enojado? ¿Quién puede decir que nunca ha sufrido un arrebato de enojo y ha actuado de una manera que después se ha lamentado? Tal vez todos los que estamos aquí. Bueno, eso no es bien visto delante de Dios. Para perder nuestra alma eternamente no necesitamos matar o robar, o no necesitamos ser adúlteros. Para perder nuestra alma basta simplemente enojarnos y hacer, hablar, pensar cosas malas contra Dios, contra nuestros padres o contra cualquier persona a nuestro alrededor. Si usted lo ha hecho alguna vez, Dios quiere salvarle. Dios intenta rescatarle y Dios quiere perdonarle. Cuando leo la historia de Jonás y cómo Nínive fue perdonada de Dios, hermanos, mi alma se fortalece. Mi alma se llena de esperanza y se llena de seguridad. Porque si Nínive fue perdonada, siendo los asirios como eran, hermanos, al sentirme yo perdonado por Cristo, al haberme arrepentido de mis pecados, al haberme convertido de mis malos caminos, hermanos, yo no tengo por qué dudar de mi salvación. Yo me siento tranquilo y fortalecido porque yo sirvo a este Dios bueno, a este Dios misericordioso. Y yo sé que Dios, hermanos, es un Dios de ira, es un Dios de venganza, es un Dios severo, pero solamente con aquellos que son rebeldes y no hacen su voluntad. Por ese lado yo me siento tranquilo. Y yo quisiera que todos los presentes también tuvieran esa limpia conciencia delante de Dios. Y que pudieran en su mente tener la tranquilidad de estar en paz con el Señor. Es mejor tener a Dios de nuestro lado que tenerlo como nuestro enemigo. Es mejor, hermanos, humillarnos bajo su poderosa mano, como dice el apóstol Pedro, que tener esa poderosa mano contra nosotros. El apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 3, verso 9, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nínive procedió al arrepentimiento. Jonás se arrepintió, pero ahora lamentablemente, hermanos, se está equivocando nuevamente y Dios quiere otra vez que él se arrepienta. Y Dios quiere que usted también lo haga. Todos nosotros, hermanos, tenemos que estarnos examinando continuamente. Y si en nuestro corazón nos damos cuenta que de alguna manera le hemos fallado a Dios, arrepentirnos. Y Él nos va a perdonar. Cuando leemos la palabra, cuando la escuchamos, muchas veces la palabra nos hace recapacitar y darnos cuenta, en verdad yo he fallado a Dios. Necesito hacer algo. Si usted no ha obedecido el Evangelio, usted lo único que ha hecho es acumular y acumular y acumular pecados. Y al mismo tiempo acumular la ira de Dios contra usted. Pero Dios quiere perdonarle. Dios es grande en misericordia y Dios es amplio en perdonar. Y usted puede comprobarlo, experimentarlo en carne propia. ¿Qué le detiene? ¿Qué le detiene? Si usted reconoce que ha actuado mal alguna vez en su vida, que ha pecado contra Dios de muchas maneras tal vez, o alguna vez específicamente a través de su enojo y de sus impulsos, arrepiéntase. Bautícese para que sea sepultado juntamente con Cristo y sus pecados sean perdonados. Le invitamos en esta hora. Si hay alguien, después del himno de invitación podrá levantar su mano para hacernos saber que desea ser bautizado para que Dios perdone sus pecados.